Gusto. Buenas tardes. ¿Sí me escucho? ¿Los de allá? No, de aquel lado nadie me escucha. Buenas tardes, mi nombre es Luis Ortiz. Vengo de las oficinas del Infonavit de Tlalnepantla, de la gerencia de crédito. Vamos a dar ahorita la explicación de los productos de crédito del Infonavit, las nuevas disposiciones que ha habilitado el Infonavit para este año, los nuevos cambios que ha habido de los créditos que otorga el instituto, montos de crédito máximos, mínimos, cómo es que se califica un crédito del Infonavit, cómo podemos saber si ya somos candidatos, qué tenemos que hacer para ejercer el préstamo. Todo aquello que tengamos dudas, acá en esta pequeña conferencia lo vamos a aclarar sin mayor problema. Les pido que para poder agilizar esto, si alguien tuviera alguna duda, lo podamos validar al final de la plática, donde pues obviamente habrá una sección de preguntas y respuestas, pero que sea al final, para que de esa manera podamos ir fluyendo los temas que vamos a ir tocando acá sin mayor inconveniente. La siguiente, por favor. La que sigue. Bueno, el Infonavit tiene poco más de 46 años existiendo en el país y es una institución que le permite crédito a los trabajadores que están trabajando y cotizando el seguro social de forma ininterrumpida. A pesar de que el instituto ya es viejo, hay muchas leyendas y mitos de cómo es que en realidad funciona el Infonavit, o simplemente para qué sirve el Infonavit, o si el Infonavit me va a dar una casa o ya no me la va a dar. El Infonavit hace poco más de 20 años dejó de hacer casas. El Infonavit ya no construye. El Infonavit es un instituto financiero que le permite un crédito a las personas que están trabajando y cotizando el seguro social para que puedan comprar una vivienda. Ahora bien, ¿cómo puedo ser candidato de un préstamo? En el momento en que ustedes están cotizados y están dados de alta ante el seguro social, en ese preciso momento ustedes son candidatos y son derechohabientes del Infonavit. Solo que hay que cubrir ciertas características y condiciones para poder acceder al monto de crédito. Ustedes han escuchado los famosos puntos del Infonavit, que tienes que reunir ciertos puntos para poder ser candidato. Y al día de hoy, después de 46 años, hay personas que todavía no saben ni cómo se calculan esos puntos, o por qué tengo menos, o por qué tengo más. ¿Qué pasa con los puntos que tenía cuando trabajaba hace 20 años? ¿Por qué ya no son los mismos que tengo cuando he cambiado de trabajo? Ahorita vamos a explicar todo eso. Los puntos Infonavit es una valoración que hace el Infonavit para ver si el derechohabiente es o aún no es candidato del préstamo. Los puntos Infonavit no te validan cuánto monto de crédito alcanzas, ni si ya te van a prestar más o te van a prestar menos. Los puntos solamente lo único que nos va a dar a nosotros como indicador es si eres o aún no eres candidato del préstamo. ¿Qué revisa el Infonavit para que podamos completar los puntos y ser los candidatos para el crédito? Estas tres variantes. Dependiendo la situación en la que estemos actualmente cotizando ante el Seguro Social, es el número de puntos que nos van a dar en estas tres ramas, y de esa manera los vamos a sumar para ver si ya somos candidatos del préstamo. Como mínimo tenemos que tener 116 puntos para ser candidatos que nos liberen el monto de crédito. Entonces, a estas tablas están en el portal de internet del Infonavit donde lo pueden revisar, pero acá lo traemos. Por ejemplo, el Infonavit revisa la edad y el salario del trabajador para poder sumar esos puntos. Aquí es bien importante que podamos tener desde el principio la certeza que el monto de crédito que el Infonavit libera siempre va en condición del salario que me tiene reportado ante el Seguro Social. Lamentablemente hay empresas donde no me reportan todo el salario que yo gano, que tal vez yo gano 10,000 pesos, pero ante el Seguro Social solamente tengo reportado un salario mínimo, que vienen siendo más o menos como 2,600 pesos. Entonces, solo sobre los 2,600 pesos el Infonavit toma ese dato en consideración para calcular el monto de crédito. Entonces, eso hará que tu monto de crédito lamentablemente sea pequeño, porque ese es el salario, esa es la capacidad de pago.
Ahí lamentablemente tendríamos que cambiar de patrón, donde el patrón realmente me reporte el salario que gano para poder hacer un monto de crédito evidentemente mayor. Entonces, dependiendo la edad y el salario reportado, son los puntos que vamos acumulando en ese ramo, en esa sección. Y aquí hay ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo 30 años y gano de 3.7 a 5.2 veces el salario mínimo, entonces en este rumbo ya tengo 62 puntos. Ahí cada quien puede irse, se puede ir visualizando, cada quien sabrá la edad que tiene y cada quien sabrá el salario que tiene reportado el Seguro Social. ¿Qué más revisa el Infonavit para acumular esos puntos? ¿Cuánto ahorro tenemos en el saldo de la subcuenta de vivienda? Recuerden que cuando nosotros estamos trabajando y cotizando el seguro, el patrón aporta el 5% de nuestro salario mensual. Ese ahorro se acumula en el saldo de la subcuenta de vivienda que está administrado por la Afore. Ahí, mientras nosotros trabajemos y coticemos, nuestro 5% de salario siempre se va a ir ahí ahorrando. Entre más ahorro tengamos, mayor puntos vamos a tener. Entonces, dependiendo del ahorro que nosotros tengamos ahí acumulado, serán los puntos que me da el Infonavit sin mayor inconveniente. Y el tercero y más importante de toda esta tabla es cuántos bimestres cotizados de forma ininterrumpida tenemos ante el Seguro Social. Eso es bien importante, porque para poder ejercer un préstamo del Infonavit, por lo menos tenemos que tener 5 bimestres cotizados de forma ininterrumpida. 5 bimestres pues son 10 meses. Aquí es donde sale la pregunta: oiga, pero yo ya había trabajado 10 años anteriormente, yo ya llevaba 5, ¿todos esos puntos desaparecen? La respuesta es sí, esos puntos desaparecen. ¿Por qué? Porque ya no tengo la edad de hace 10 años, ni tampoco ya gano lo que ganaba hace 10 años. Ahora tengo una nueva edad, tengo un nuevo salario y tengo una nueva antigüedad con mi patrón. Cada vez que nosotros vamos cambiando de patrón, se van generando nuevos puntos, porque no me van a calcular un monto de crédito con un salario que ya no tengo, ni con una edad que ya no tengo. Se va generando con lo que el patrón está reportando actualmente. Entonces, como lo dije desde el principio, los puntos no te valoran cuánto te van a prestar, sino que te van a dar la palomita de saber si ya puedes o todavía no puedes ejercer el préstamo. Entonces tengan esa certeza que lamentablemente cada vez que cambiamos de patrón o el patrón cambia de razón social, los puntos que ya tenía acumulados van a desaparecer y van a generarse nueva información, porque me van a generar un nuevo salario, una nueva antigüedad y una nueva edad. Eso es bien importante, porque muchas veces se acercan con nosotros: oh, ya tenía 10 años, 5 años trabajando, ya me prestaban y ahorita que me cambié dice que ya no soy candidato. Esa es la respuesta, porque hay nueva información, nuevos puntos y hay que esperar a que de nuevo seamos candidatos de ese préstamo. Esto lo podemos consultar en la página de internet del Infonavit y es la manera en que el Infonavit califica los famosos puntos para ver si somos o no somos aún candidatos del préstamo. La siguiente tabla nos va a mostrar para qué sirve el crédito del Infonavit. Como lo digo, el Infonavit tiene poco más de 46 años que existe en el mercado, vaya, que se puede decir de esa manera. Antes el Infonavit hacía las casas y se las asignaba a los trabajadores. Eso ya el día de hoy dejó de funcionar hace poco más de 20 años. El Infonavit, al ver que la necesidad cambia, entonces el Infonavit se diversifica. Ya no nada más el crédito del Infonavit sirve para comprar una casa del Infonavit. Ya el crédito del Infonavit sirve para que puedas comprar una casa nueva o usada, puedas pagar la hipoteca de una casa que ya tengas. Por ejemplo, yo tramité mi crédito con un banco, pero ese banco lamentablemente me está cobrando muchos intereses, ya no puedo pagarlo o ya quiero desaparecer esa deuda. Puedo usar el crédito del Infonavit para pagar esa deuda hipotecaria que tenga con el banco. Entonces ya la deuda pasa al Infonavit y tal vez tendrá un mejor rendimiento o unas mejores características que el banco. Entonces ya la deuda pasa al Infonavit. Y la otra, ya también con el crédito del Infonavit puedo remodelar,
construir o ampliar una vivienda. Ahorita, conforme vayamos avanzando, vamos a ir explicando las características y cómo funciona cada una de esas nuevas formas de usar el crédito del Infonavit. Esta lámina es bien importante para que ustedes se puedan dar cuenta que ya el Infonavit se diversifica, ya no nada más es para comprar una casa. Podemos tener varios fines dependiendo la necesidad de forma individual de cada derechohabiente. La siguiente lámina es todos los tipos de crédito que tiene el Infonavit, los montos máximos de crédito y la tasa de interés que maneja el Infonavit para cada uno de esos créditos. Si se pueden dar cuenta, ya no es el mismo. Antes el mismo crédito era para todos, pero obviamente nos vamos dando cuenta que la diversificación de los trabajos, de las necesidades de vivienda son y cambian constantemente. Entonces el Infonavit saca todos estos productos para que cada uno de ustedes solicite el que más le convenga dependiendo de lo que necesite hacer: comprar, construir, ampliar, remodelar o pagar el pasivo que tenga ahí pendiente con un crédito hipotecario. Bien importante, se pueden dar cuenta que en la columna de moneda todos los créditos del Infonavit al día de hoy ya son en pesos. Ya se acabaron esos insufribles e impagables créditos en veces salarios mínimos en el Infonavit. Esos créditos ya no existen más en el instituto. Ahora los créditos son en pesos. ¿Qué nos ayuda esto? Que evidentemente la deuda ya no va a ir subiendo conforme se incrementa el salario mínimo año con año. Con la deuda que termino el 31 de diciembre es con la deuda que inicio el 1 de enero. A diferencia de los meses, había que esperar cuál era el porcentaje que incrementaba y entonces en esa misma proporción incrementaba la deuda y la mensualidad también. Ahora eso ya dejó de funcionar en el Infonavit. Con la deuda que tienen el 31 de diciembre es la del 1 de enero y no va a cambiar la mensualidad. Y desde la primera mensualidad que ustedes vean reflejado en su estado de cuenta, la deuda siempre va a ir hacia abajo, porque ya no va a haber ningún incremento. Siempre va a ser ahora más fácil pagar un crédito del Infonavit porque el crédito ya es en pesos. ¿Ha habido algún problema? ¿No? Todo bien. Bueno. Otra cosa que tenemos que aquí observar, la tasa de interés que tienen los créditos del Infonavit. La tasa es fija, no se va a mover durante toda la vida del crédito, como algunas instituciones financieras que tal vez inician con el 9%, el 8%, pero conforme vamos avanzando, ese interés va subiendo. Aquí en el Infonavit no, siempre se va a manejar una tasa fija sobre todos los créditos que tenga el instituto otorgados. Algo también bien importante aquí es que, y es una mala noticia, lamentablemente el Infonavit ya también revisa el buró de crédito. No, esto implica que les van a negar la oportunidad de crecer el préstamo, porque al final del día el Infonavit es un derecho que tenemos como trabajadores, entonces podemos usarlo. ¿Cuál es la diferencia? A diferencia de los bancos, que si estás en buró, pues nada, ahí te quedas y no te lo autorizan, es que te castigan el monto de crédito. En el buró de crédito estamos todos, tengamos tarjetas o no tengamos tarjetas, al final del día el buró de crédito estamos todos. La diferencia entre uno y otro es qué situación tengamos en el buró de crédito. El buró de crédito maneja un semáforo, verde, amarillo y rojo, dependiendo la situación, si tenemos atraso, si no hemos pagado el préstamo del coche, las tarjetas, eso va deteriorando el estatus en el que estemos ahí. ¿Qué pasa con el Infonavit? Que sí revisa el buró de crédito, pero nada más castiga el monto. Si estamos, por ejemplo, en rojo, que es la situación más grave en el buró de crédito, el Infonavit solamente te va a permitir el 80% de tu monto de crédito del cual eres candidato. Si tú estás en amarillo, solamente te va a permitir el 90% de tu monto de crédito. Si estás en verde, pues ahí no pasará nada. Al final del día te van a prestar el 100% del monto. Entonces, nada más es reiterativo que no me prohíben la opción de usarlo, pero sí lamentablemente me lo castigan. Por eso es que si ustedes han hecho el ejercicio de precalificarse en la página, te pide dar los datos para que puedan revisar el buró de crédito. Te lo puedes saltar,
pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque si te lo saltas, solamente el sistema te calcula el 75% del monto de crédito. Entonces no te da la certeza de cuánto te presta el Infonavit, porque te puede prestar más, porque tal vez tienes un buen historial, pero por el hecho de nada más brincarte esa parte, pues ya no vas a saber. Entonces siempre es recomendable aceptar la revisión del buró de crédito. Les va a pedir ahí algunos datos que hay que seleccionar y entonces tendrán la certeza de cuánto es lo que me presta el Infonavit, porque nos ha pasado, van y tramitan el crédito y resulta que el crédito les baja porque no revisaron el buró de crédito. Hay que pagar una diferencia de 100,000 pesos en el costo de la vivienda. Pues será difícil que alguien traiga 100,000 pesos en el bolsillo para pagar la diferencia. Entonces esa operación pues lamentablemente se tiene que echar abajo. Súmele que ahí ya lamentablemente tal vez perdieron alguna inversión por hacer el avalúo, la gestoría, pues ese dinero ya no se los van a regresar. Entonces sí hay que tener cuidado en el momento de la precalificación para que puedan seleccionar sí al buró de crédito, para que puedan tener la certeza del monto de crédito del cual son candidatos. No, todavía la anterior, por favor. Algo también aquí muy importante es que cada tipo de crédito... Una pregunta, ¿ese interés es mensual o anual? Es anual. El interés es un interés anual fijo. Se calcula sobre el saldo insoluto de la deuda ahí pendiente, pero es anual el interés del crédito. Ahorita vamos a ir explicando cada uno de los tipos de crédito que tiene el Infonavit de manera muy breve. Algo que quiero que vean es el monto tope de cada uno de estos créditos para poderles explicar algo. Hace poco más de un año y medio había muchos comerciales en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, donde validaba que el Infonavit te prestaba el doble. Entonces todas las personas iban al Infonavit, oiga, vengo a que me presten lo doble de lo que antes me prestaban. No funcionaba lamentablemente de esa manera, sino que la información pues, no era como la manera de digerirla de esa forma. Lo que hizo el Infonavit fue incrementar al doble los topes en los montos de crédito. Hace poco más de un año y medio el Infonavit no te prestaba más de 800,000 pesos. Ganaras lo que ganaras, no te prestaban más de 800,000 pesos. Entonces al Infonavit, al ver la relación que había sobre los salarios reportados ante el Seguro Social, incrementa al doble, pero el tope de esos montos de crédito. Y como lo dije desde el principio, el monto de crédito se va a relacionar sobre el salario que tenga registrado ante el Seguro Social, porque será difícil que si a alguien le prestaban 400, pues le puedan prestar 800 y gana lo mismo, porque no tiene esa capacidad de pago lamentablemente para pagar un crédito de 800, sino nada más de 400. Entonces tenga la certeza que no se incrementó al doble el crédito, sino el tope de esos montos de crédito. Algo también aquí muy importante es, bueno, que ahorita lo vamos a ver adelante, que los créditos se pueden conjugar, que puedo hacer que mi cónyuge pueda también solicitar el crédito del Infonavit para que el crédito de él y mi crédito se sumen para poder comprar la misma vivienda. Eso hará que obviamente tenga un mayor margen de compra de vivienda y de esa manera pueda tener un abanico más grande en las posibilidades de la compra. La siguiente, por favor. El primer crédito que tiene el Infonavit se llama Infonavit tradicional, que básicamente aquí califican todas las personas que están por lo menos dadas de alta ante el Seguro Social, aunque sea con un salario mínimo. Muchas personas nos preguntan, ¿desde qué salario me presta el Infonavit? El Infonavit te va a prestar desde que estés registrado desde un salario mínimo y hasta que estés topado en el Seguro Social. Pero evidentemente, si me reportan con un salario mínimo, pues el crédito va a salir muy pequeño. Pero soy candidato del préstamo del Infonavit sin mayor inconveniente. Básicamente a este crédito o a este préstamo, todas las personas que cotizan el Seguro Social son candidatas. ¿Cuáles son las características? Pues que la tasa de interés, como lo vimos en el otro cuadro, es del 12%, sirve para poder comprar una vivienda nueva o usada, puedo construir también en un terreno que ya previamente esté a mi nombre, puedo construir una vivienda con el mismo monto de crédito que me prestarían para comprar una casa. Ahorita adelante vamos a ver algunas características para solicitar ese préstamo. Se puede hacer un crédito conyugal, como lo decíamos.
Si mi esposo o mi esposa también está cotizando al Seguro Social, pues bueno, lo que le presten a él más lo que me presten a mí se sumará para poder comprar la misma vivienda. Aquí hay que dejar bien claro que nada más es entre cónyuges, porque si nos preguntan, oiga, ¿puedo juntar el crédito con mi hermano? ¿Puedo juntar el crédito con mi papá? La respuesta es no, solamente entre cónyuges. Y bien importante, debe de existir acta de matrimonio. Si viven en el pecado, no se puede tramitar el crédito. O sea, debe de haber un acta de matrimonio. No importa si tienen un día de casados, si tienen 10 años de casados, eso no importa. Pero sí debe de existir un acta de matrimonio. Vivir en el pecado, pues no se los vamos a premiar, por favor. Cumplan. Algo bien importante también aquí, pero que es sumamente difícil que aplique para la Ciudad de México, es que existe un subsidio por parte del gobierno para completar el costo de una vivienda. Nada más que evidentemente pues trae ahí unas letritas chiquitas. ¿Y cuáles son? Para que pueda ser yo candidato de un subsidio, no debo de ganar más de 12,251 pesos mensuales. Y entonces si yo gano un peso menos que eso, soy candidato de un subsidio que va hasta por los, bueno ahí lo dice, va hasta los 74,000 pesos. La CONAVI me pone un adicional de 74,000 pesos extras para completar el costo de una vivienda. Ese dinero no me lo van a cobrar, es un apoyo que me da la CONAVI para completar el costo. Y aquí es donde les digo por qué en el DF es complicado, porque para aplicar ese CONAVI, ese subsidio, la vivienda no debe de costar más de 313,000 pesos. Aquí no eso, ni el baño les cuesta ese costo. Acá lamentablemente es acá ya zona muy pudiente, de alta peligrosidad, de emociones fuertes. Entonces es muy difícil que en la zona de la Ciudad de México puedan encontrar una vivienda de 313,000 pesos. Esto va más enfocado para el Estado de México, Hidalgo, para zonas donde el costo de vivienda pues es más accesible, porque pues no está tan centralizado como acá. Nada más para que quede entendido que si alguien quiere comprar su casa de fin de año o de fin de semana en Cuernavaca y le cuesta menos que eso y gana menos que eso, pues puede usar el subsidio sin mayor inconveniente. La que sigue, por favor. El siguiente tipo de crédito es un Infonavit total, que básicamente es lo mismo que el primero, excepto que este es para trabajadores que ganen más de 11,026 pesos. Es para salarios un poco más altos. ¿Qué es lo que tiene de diferente? Pues nada más que les prestan un poco de más crédito, pero igual funciona que igual del primero. La tasa de interés es del 12%, sirve para comprar vivienda no usada, también se puede conyugar y la tasa de interés es del 12%. Evidentemente, como aquí es para salarios altos, pues ya no aplica el subsidio, porque pues ya gana bien la persona, pues ya no hay necesidad de que la completen el costo. Entonces, nada más la única diferencia entre uno y el otro es el salario que percibe el trabajador para solicitar ese préstamo. La lámina que sigue nos va a dar el segundo crédito. ¿Qué es el segundo crédito? Como su nombre lo dice, es para aquellos trabajadores que ya pagaron el primero. Como repito, el Infonavit tiene poco más de 46 años existiendo. Hay personas que tramitaron un crédito cuando tenían 18 años. Al día de hoy siguen trabajando y cotizando el Seguro Social y ya pagaron su primer crédito. Pero en el Infonavit ya no tenían opción de un crédito, ya era así como nada más te dimos uno y listo, date por bien servido. Pero el Infonavit se da cuenta que hay una cartera muy amplia de esas personas que pueden ser candidatas de un segundo préstamo. Entonces el Infonavit abre esa opción y es para todas aquellas personas que ya terminaron de pagar el primero, siguen trabajando y cotizando el Seguro Social, les prestan un segundo crédito. ¿Cuáles son las condiciones? Haber terminado de pagar el primero sin ningún tipo de inconveniente. Inconveniente llámese que regresé la vivienda, que me la recuperaron porque la dejé de pagar, o sea, ese tipo de cuestiones. Pero si yo la pagué en tiempo y forma, con descuentos, o yo la pagué por fuera, son candidatos de él sin mayor problema. Lo único que hay que hacer es tener 6 meses de haber liquidado el primero y tener 2 años de forma ininterrumpida con el mismo patrón. Esas son las únicas 2 reglitas que habría que cubrir para solicitar el segundo préstamo. ¿Cuál es la diferencia?
se pueden dar cuenta que la tasa de interés en este préstamo es un poco menor. Es como un tipo de premio que el Infonavit le da a los derechohabientes que fueron cumplidos con el primero. A pesar de que no es mucha diferencia entre el 10.8 del 12, ya se hacen matemáticas, sí es una consideración ahí importante en los intereses que se paga de uno o el otro. Este es más barato porque es un tipo de apreciación que el Infonavit le da a aquellos derechohabientes que necesitan o quieren solicitar ese segundo préstamo. Igual, ahorita este crédito solamente sirve para comprar vivienda nueva y usada. Este todavía no se puede conyugar. ¿Por qué? Porque es muy nuevo y el Infonavit lo está todavía valorando, ver de qué manera funciona. Entonces todavía no está abierto con todas las posibilidades como el primero. Entonces este nada más servirá para nueva y usada, pero de forma individual el préstamo. La siguiente lámina es un préstamo que el Infonavit, que yo lo llamo, que tiene una característica muy particular y yo siento que sirve más para las personas que no les reportan todo el salario ante el Seguro Social. Un Cofinavit es un préstamo que el Infonavit en conjunto con una institución financiera se suman para poder comprar la misma vivienda. O sea, tendremos dos créditos para comprar la misma casa. Pero ¿cuál es el esquema? Que en un cofinanciamiento el Infonavit solamente le va a otorgar al derechohabiente el 20% del costo de la vivienda y el banco el 80% del costo de la vivienda. Eso validará que, por ejemplo, si yo percibo un salario menor, pero no gano eso, gano mucho más, pues el Infonavit me va a prestar bien poquito. Eso lo puedo agarrar para que realmente el banco me preste mayor, porque sí tengo una capacidad para pagar un crédito mayor, pero no está reflejada ante el Seguro Social. Entonces puedo hacer este esquema, un cofinanciamiento, aunque el Infonavit me preste menos, pero al final del día me sumará para un crédito mayor y poder comprar la vivienda. Este es el esquema para aquellos trabajadores que yo lo veo así reflejado, que sería que no le reportan todo el salario ante el Seguro Social. Pero si a alguien le prestan mucho, pero quiere hacer un cofinanciamiento, pues también tenga la certeza que lo puede usar sin mayor inconveniente. Pero siempre el esquema es 20% el Infonavit, 80% el costo de la vivienda, el banco la aportará para hacer esa operación. Este es un cofinanciamiento. No aplicará para el subsidio del gobierno federal porque pues, se da el entendido que vas a comprar una casa más cara que 313,000 pesos. Entonces no aplica subsidio para este tipo de préstamo. Pero eso funciona, ese es un COFI. El Infonavit me presta y el banco también me presta. El siguiente crédito que tiene el Infonavit, la siguiente lámina, es un apoyo Infonavit. Recuerdan que desde el principio habíamos llamado lo de la subcuenta de vivienda, ese ahorro que el patrón me va haciendo mientras trabajamos y cotizamos al Seguro Social. Cuando nosotros ejercemos un crédito del Infonavit, ese ahorro se suma al monto de crédito. Supongamos, el Infonavit me presta 100,000 pesos y yo ya tengo ahorrados 50,000 pesos en mi subcuenta de vivienda. Entonces tengo 150,000 pesos para comprar la vivienda. Pero de esos 150 el Infonavit nada más me va a cobrar 100,000 porque es lo que me está prestando. Los otros 50,000 ya es dinero mío que tenía ahorrado para ejercer ese préstamo. Cuando nosotros ejercemos un crédito del Infonavit, el patrón sigue aportando ese 5%, pero ya no se ahorra, se va directamente a cubrir la deuda del Infonavit. Entonces se puede decir que el patrón me ayuda a pagar el crédito del Infonavit, porque mientras trabajemos y coticemos, por ley, el patrón siempre me debe de aportar el 5% de mi salario. Aquí la desventaja de la subcuenta de vivienda es que el Infonavit nada más puede disponer de ella. Si ustedes van a un banco, oigan, me presta mi subcuenta para aplicar, le va a decir que no se puede. Pero el Infonavit saca este esquema, este programa. Supongamos que no los convencimos de ejercer el préstamo del Infonavit, pero quieren utilizar el saldo de su subcuenta de vivienda. Con este esquema lo pueden hacer, pero no les van a aplicar el ahorro para ejercer el préstamo. El ahorro se va a quedar en garantía si es que lamentablemente perdemos el empleo para seguir pagando el crédito del banco.
Si por ejemplo hoy tenía 50,000 pesos, el banco me firma una cartita donde si yo pierdo el empleo, el banco la mensualidad la irá tomando de ahí mensualmente, no me la va a tomar en una sola exhibición, me voy a ir tomando de ahí, supongamos que mi mensualidad es de 2,000 pesos, 2,000 pesos de esos 50,000, 2,000 pesos de esos 48, 2,000 pesos de esos 46, hasta que se acabe ese dinero o yo reactive otra vez el pago ante el banco. ¿Y qué va a pasar con las aportaciones del saldo de la subcuenta de vivienda después de haber hecho este programa? Pues también se van a ir a cubrir la deuda que tengo con el banco. O sea, también me van a servir para que se vayan a aplicar a la deuda pendiente mi 5% del saldo. Entonces, es como su nombre lo dice, no es un crédito, es un apoyo que tienen de su subcuenta de vivienda para poder solicitar un préstamo bancario. Ese es el apoyo Infonavit. Y como ya se nos terminó la presentación, pues hasta aquí. ¿Hasta aquí alguna duda mientras reactivamos el apoyo el subsidio de vivienda? Te lo pones así. La subcuenta de vivienda se puede usar como enganche en el Infonavit. Me pregunta si no alcanzaron a escuchar que si la subcuenta de vivienda puede usarse como enganche, y la respuesta es no, porque no puedes disponer de ella tan rápido. Porque un enganche es de que tú vayas y le depositas a la constructora el apartado, el enganche. No, pero sí ten la certeza que si usas el crédito del Infonavit vas a disponer de ese ahorro para que se sume el monto de crédito, pero no la puedes disponer para hacer el apartado o para hacer el enganche, pero sí se sumará el crédito para cuando compres la vivienda. Entonces sí, no la puedes usar para que sea un enganche. En un crédito de Cofinavit, mi parte, la que dices, o sea, lo que tengo ahorrado, eso me lo suman a si acaso necesito la otra parte, o sea, el 20% que pone el Infonavit. ¿Sí? De un cofinanciamiento tenga la certeza que todo el ahorro que tiene se suma, pero no va a ir implícito en el 20% del Infonavit. Puede ahí que si usted tiene ahí 100,000 pesos ahorrados, esos 100,000 pesos se van a sumar como al 20% de lo que el Infonavit le va a prestar. Entonces tal vez el banco ya no le va a prestar el 80%, sino tal vez el 70%, porque como usted ya tiene ese ahorro, pues se suma a la operación. Entonces sí, todo el ahorro que usted tiene en su cuenta de vivienda se va a sumar a la operación. Entonces puede ser que ya ese 80 pues ya lo reduzca, porque ese dinero ya lo puede aplicar en ese crédito. Disculpa, si en el momento que saco el crédito gano 5,000 pesos, por ejemplo, y después me hacen mis descuentos y después encuentro un trabajo donde gano más, ¿aumenta los descuentos que me hacen o ya queda fija mensualidades? Esa es una buena pregunta. Cuando tramitamos el crédito, la mensualidad se va a determinar sobre el salario con el cual ejercemos ese préstamo y no va a rebasar el 30% de tu salario mensual. Si tú cambias de empleo y ganas más, ya no se va a modificar, va a permanecer igual, pero lamentablemente también hacia abajo. Si consigo un empleo donde ahora gano menos, la mensualidad también permanecerá igual. Ahí lo que hay que hacer es solicitar que se reduzca la mensualidad considerando el salario que lamentablemente ahora ganas, que es menos. Pero ese solamente se puede solicitar 2 años después de haber ejercido el préstamo. Porque es bien importante esto y si nos llega a nosotros. Hay lamentablemente algunas desarrolladoras, que no voy a decir su nombre, sí les dicen, tú aviéntate, ahí luego bajas en tu mensualidad del crédito Infonavit, un mes ya te bajan la mitad de tu descuento. Eso es mentira. Para que el Infonavit te pueda bajar tu mensualidad tienes que por lo menos tener 2 años, pero no tenerlo, pagar 2 años de ese crédito, porque puedes aventarte 2 años sin pagarlo y ya después lo solicitas. No, tienes que tener por lo menos 24 mensualidades reflejadas en el sistema para solicitar que te puedan reducir esa mensualidad.
Pero a contraparte, si tú ganas ya mucho más, la mensualidad se va a respetar a la cual tú contrataste cuando ejerciste el préstamo. O sea, entiendo que en un esquema de Cofinavit, Infonavit te da la cuenta de su vivienda, pero también tienes que ejercer un crédito del Infonavit. ¿Tú tienes que ejercer todo lo que te autorizan en el monto o tú puedes escoger una cantidad mínima? Esa también es una buena pregunta. Al final del día el Infonavit siempre te va a calcular un monto de crédito tope, lo máximo que alcanzas dependiendo del salario. Pero si tú necesitas menos monto de crédito, puedes solicitar también menor monto de crédito, no es necesario. Pero siempre ten la certeza que tú puedes usar todo el dinero que tienes en la subcuenta de vivienda, aunque sea ejerciendo un préstamo mínimo del Infonavit. Mínimo vienen siendo como 7,000 pesos, por ejemplo. Y pasa, hay gente que tiene ahorrados ahí 500,000 pesos en la subcuenta de vivienda porque tiene 30 años trabajando y tiene un buen salario. Y se encuentra una casa que vale 500,000 pesos. Básicamente la puede comprar con el ahorro que tiene y lo puede hacer. Nada más que siempre el Infonavit te va a pedir que para usar esa subcuenta, por lo menos uses un crédito de 7,000, 8,000 pesos más o menos. Pero tú puedes ajustar lo que quieras de crédito siempre hacia abajo. Lamentablemente no se puede solicitar más crédito del que el Infonavit no te precalifica. Pero si necesitas menos se puede solicitar. Tú lo puedes ajustar. Eso evidentemente hará que la mensualidad pues baje, porque el Infonavit te está prestando menos, pues ya te cobramos menos. ¿Alguna otra duda? ¿Sí alcanzará hasta allá el micrófono? Las aportaciones patronales se van directamente a capital, o sea, el crédito que me dio Infonavit, o sobre intereses. Las aportaciones patronales se van directamente al saldo que está pendiente de la deuda. Realmente la mensualidad que tú vas a pagar ya está cubriendo intereses y los seguros del Infonavit. La aportación del 5% se va directamente al saldo pendiente que se quedó después de que tu mensualidad jalara los intereses que estaban ahí pendientes de pago. Entonces sí, se va directamente al saldo pendiente de la deuda. Ya hasta quemamos el proyector. Los seguros del Infonavit son 3, que es por siniestro, por fallecimiento. No, son nada más 2, son nada más 2. ¿Vale? Ah, y el de invalidez, perdón. ¿Qué te cubre el seguro por daños? Es por siniestro, es temblor, inundación y algunas causalidades de incendio. Eso ya no lo determinará Protección Civil. Si lamentablemente tu casa sufrió afectaciones con el sismo, pues se hace una evaluación y se verá que eres candidato de que te puedan o regresar todo lo que tú aportaste de ese crédito o pues te puedan arreglar la vivienda, los desperfectos que tengas. Ese es un seguro que tiene por siniestros. El otro es por el caso de fallecimiento. Si lamentablemente el titular se nos adelanta en el camino, ya esa casa no se tiene que pagar, tiene un seguro de defunción. Si lamentablemente el titular fallece, ya no hay que seguir pagando esa vivienda. El crédito automáticamente, bueno, no tan automáticamente, pero nada más hacemos un trámite donde hay que llevar el acta de defunción y pues ya validamos que el titular lamentablemente falleció y el crédito se queda en ceros. ¿A quién se le va a quedar esa vivienda? A quien el titular haya decidido antes de fallecer, pero ya no firmando la famosa designación de beneficiarios. Eso ya dejó también de funcionar en el Infonavit. Ahora, si un derechohabiente tiene la certeza que va a comprar una vivienda, desde ese momento la puede incluir en un testamento. No importa que la hayas terminado de pagar, al final del día existe un seguro por defunción que validará que cuando yo muera, esa casa va a pasar a nombre de quien yo decida. Si no hay un testamento, pues ya saben, tendrán que hacer un juicio de sucesión testamentaria y es una lana ahí que pues cada quien tendrá que pagar. Ese también es un seguro que tiene el Infonavit y el otro es un seguro por invalidez. Si lamentablemente yo, después de ejercer el préstamo, me pensionan por invalidez o riesgo de trabajo y me dan una pensión de más del 50%, ya no hay que pagar la vivienda. También se hace un trámite ahí donde
me condonarán todo lo que está pendiente de deuda y ya aparecerá en cero mi estado de cuenta. Siempre y cuando la pensión de invalidez sea del 50%. Si lamentablemente es del 49% hacia abajo, pues ahí sí habría que seguir pagando la vivienda. Pero si es más del 50%, ya no habrá que pagarla. Esos son los 3 seguros que tiene el Infonavit. No, por ejemplo, de un cofinanciamiento aplicará para el crédito del Infonavit. El Infonavit te cubrirá por su parte. Ya tú tendrás que ver cuáles son los seguros que te ofrece el banco. A pesar de que ambos créditos son para comprar la misma vivienda, sí tendrá cada quien sus condiciones y características. Por eso es que tú puedes cofinanciar con cualquier banco, porque todos los bancos te van a dar diferentes opciones, pero los seguros del Infonavit te cubrirán por el espacio del crédito que te otorgó el Infonavit. Esa también es una buena pregunta. ¿Cuánto duran los seguros mientras esté el crédito vigente? Porque lo están pagando. Si se liquida el crédito y al día siguiente tiembla y se nos fue la casa, pues ahí sí lamentablemente ya el Infonavit no te cubre. Excepto que contrate cada quien su seguro de forma individual. Pero los créditos del Infonavit, mientras esté vigente, está asegurado el crédito. Si se tardan 30 años en pagarlo, pues son 30 años que van a estar asegurada la vivienda sin mayor problema. Es mientras el crédito esté vigente. O sea, para un Cofinavit también, para una propiedad que esté en preventa, o sea, ¿qué porcentaje de la obra debe estar terminada para poder utilizar un Cofinavit? El 60%. ¿Y qué? O sea, ¿cómo mides ese 60%? Nosotros no, lo valida la unidad de evaluación. Y también el municipio, o ya hoy en día las alcaldías, ellos tienen que ir a validar ese avance de obra con el mismo municipio para que les liberen las licencias de venta, creo que algo así se llama. Entonces no lo valida el Infonavit, lo validan las unidades de evaluación y el municipio o la alcaldía, pero por lo menos tiene que tener el 60% para poder solicitar el préstamo. ¿No sirvió acá? Te lo encargo también por favor. ¿Alguna otra duda? ¿Hay aportaciones voluntarias a capital? ¿Se pueden hacer aportaciones voluntarias al capital? Sí, sí se pueden hacer. No hay ningún tipo de penalización y ten la certeza que lo que tú estás inyectándole al crédito se va directamente al capital de la deuda. Eso hará que evidentemente baje el saldo pendiente, se calculen menos intereses y termines de pagar más rápido. La única desventaja es que no te van a modificar la mensualidad. Aunque tú le inyectes 100,000 pesos, seguirás pagando la mensualidad con la que nació el crédito. Eso lo que te da de ventaja es evidentemente que vas a terminar de pagar más rápido.